Tienes un cerebro diseñado para ser un Maserati, pero sientes que lo conduces con un Fiat Panda. ¿Por qué? La respuesta es aterradora. Tu estómago le está enviando a tu cerebro un mensaje tóxico que dice «¡Nos morimos!». Se llama interleucina 6, una señal de pánico que apaga tu creatividad y te sumerge en la apatía. Pero existe una forma de interceptar ese mensaje, hackear el sistema y calmar a las tropas antes de que lleguen a tu cabeza. Hoy descubrimos el arma secreta que repara la conexión fantasma entre tu digestión y tu inteligencia. Bienvenidos a Neurocultivo. ¡Empezamos! Y es que todos hemos sentido la niebla mental. Esa molesta sensación de que cuesta pensar con claridad. Esos momentos en los que un nombre, una palabra, se escurren de nuestra memoria. Pues te diré que a veces no es simple cansancio o que estemos demasiado mayores. Es una llamada de auxilio. Y lo más irónico de todo, ¿qué se suele hacer cuando uno se siente así, agotado, con la mente espesa? Pues tiramos de un chute de azúcar o café para espabilar. O meterse más presión, más estrés, para llegar a todo. No te desvelo nada nuevo si te digo que eso es echar más gasolina. El nombre para este fenómeno se llama neuroinflamación. Y es que el cerebro tiene su propio sistema de defensa. Pero, ¿qué pasa cuando tienes ese equipo desbordado 24/7? Con estrés, con mala dieta, con poco sueño. Pues se vuelve paranoico, entra en modo de sobrecarga total, y en su pánico por proteger, empieza a atacar todo lo que se mueve, incluidas las neuronas sanas. Esos guardias de seguridad que apagan fuegos y limpian nuestro cerebro se llaman microglías, y son muy buenas en su curro. El problema es que, en un estado de neuroinflamación crónica, estas microglías se transforman. Se vuelven locas, se vuelven hiperactivas, histéricas, y en vez de apagar fuegos se convierten en pirómanos que se cargan el tejido cerebral sano. Y el resultado de todo esto no es otra cosa que niebla mental, mala memoria y un humor de perros constante, dificultad para centrarse en algo, agotamiento mental. ¿Cómo estoy de la mina esta? Estoy al helado, no me acuerdo ni de mi cumpleaños, tengo un humor de perros y no tengo fuerzas ni para comer gelatina. Este proceso tiene un nombre, inflammaging, que viene a ser la mezcla de inflamación y envejecimiento en inglés. La ciencia está viendo que esta inflamación crónica de bajo grado no solo afecta al coco, sino que es uno de los principales motores del envejecimiento acelerado de todo el cuerpo. ¿Y quiénes son esos malditos pirómanos? Pues los sospechosos habituales son por un lado el estrés oxidativo, que es el daño que hacen unas moléculas inestables, y luego la acumulación de basura en el cerebro, como las proteínas beta-amiloide y tau. Imagina que son como un chicle pegajoso que impide que las neuronas hablen entre sí. También tenemos a nuestras centrales de energía, las mitocondrias, fallando. Lo peor es que esta neuroinflamación crónica, si se mantiene en el tiempo, es el campo de cultivo perfecto para que crezcan las enfermedades neurodegenerativas que todos tememos. Alzheimer, Parkinson... Pero no estoy aquí para asustar. Así que, ¿cómo detenemos todo esto? Pues necesitamos reclutar bomberos contra esos pirómanos. Compuestos que puedan entrar en el cerebro, calmar esas microglías histéricas, limpiar los escombros y, en definitiva, apagar el fuego. Y esos compuestos los encontramos en el jengibre, un auténtico arsenal químico. Y recuerda, yo no soy médico. Solo comparto y divulgo mi experiencia como biohacker, junto a la información general basada en estudios. Si decides experimentar, consulta con tu profesional de salud. En esta raíz hay compuestos bioactivos muy potentes, y a la cabeza tenemos esencialmente dos. El 6-gingerol, que está sobre todo en el jengibre fresco, y el 6-sogaol, que se forma cuando el jengibre se seca o se cocina. Curiosamente, este último es todavía más potente. ¿Y cómo actúan? Por tres frentes. Por un lado, son antioxidantes, neutralizan a esas moléculas locas que generan el caos. Además, son excelentes antiinflamatorios. Actúan sobre rutas como la NF-κB, que es una vía de señalización celular crucial que regula las respuestas inmunitarias, inflamatorias, de supervivencia y proliferación, pues a través de este sistema el jengibre apaga esa inflamación. Y por el último frente que nos queda, también modulan el sistema inmune. Básicamente, manda a callar esas microglías un poquito. Y no es charlatanería. Fijaos en esta tabla, resume lo que se ha visto en estudios preclínicos. En modelos de Alzheimer se ha visto que el jengibre reduce esa porquería pegajosa de la que os hablaba. Luego, en Parkinson, protege las neuronas que producen dopamina. En esclerosis múltiple, ayuda a calmar el sistema inmune. Cierto es que son estudios preliminares, pero la cosa promete y mucho. Ahora bien, antes de salir a arrasar con el jengibre al supermercado, hay que entender un obstáculo muy importante. Y es que, porque te comas algo, no significa que los compuestos activos beneficiosos lleguen donde tienen que llegar, en este caso, el cerebro. Y esta imagen lo ilustra perfectamente. El efecto de primer paso. Cuando comemos algo,
pasa por el hígado antes de llegar a la sangre. Y el hígado no deja pasar a cualquiera. Es un filtro súper eficiente que coge la mayoría de estos compuestos y los desactiva. Pero la ciencia, para saltarse a este segurata, está trabajando en tecnologías que parecen de ciencia ficción. Imaginad unos taxis microscópicos, unos nanotransportadores que meten dentro los compuestos del jengibre, los protegen del hígado y los sueltan justo donde hace falta, en el cerebro, en el epicentro del incendio. Pues esto ya se está haciendo, es el futuro de la nutrición inteligente. La conclusión de los propios investigadores no es que digan que el jengibre sea una cura milagrosa. Lo que dicen, y es muy potente, es que su potencial para proteger nuestro cerebro es enorme. La clave está en cómo lo empaquetamos para que llegue a su destino. Pero vamos a dejar un momento de fantasear con el futuro y vamos a ver resultados tangibles, que podemos observar y reproducir hoy mismo. En este estudio cogieron a 60 mujeres, todas sanas, de mediana edad, y durante 2 meses las pusieron a prueba para medir la velocidad de procesamiento de sus cerebros. ¿Y cómo lo hicieron? Pues dividieron a las participantes en 3 grupos, totalmente al azar. A un grupo le dieron placebo, al segundo una dosis de 400 miligramos de extracto de jengibre, y un tercer grupo recibió el doble, 800 miligramos. El estudio era fiable de verdad, de doble ciego, como os tengo acostumbrados. Es decir, ni las mujeres que participaban ni los propios investigadores sabían quién estaba tomando el jengibre y quién el placebo. Primeramente, los investigadores se fueron directos a espiar la actividad eléctrica del cerebro. Para ello, usaron un procedimiento que suena muy técnico, potenciales evocados o ERP, pero que viene a ser como ponerle un micrófono al cerebro para escuchar cómo reacciona a los estímulos. Y la precisión es brutal. Hablamos de milisegundos. Dentro de esa actividad eléctrica observaron una señal muy concreta, la latencia P300. Piensa que es como una especie de cronómetro interno del cerebro. Mide básicamente cuánto tarda en procesar y clasificar la información que le llega. Cuanto más corto el tiempo, pues más rápido va el cerebro, obvio. Y atención porque los resultados fueron espectaculares. Después de 2 meses, el grupo que tomó la dosis alta de jengibre, los 800 miligramos, tenía una latencia P300 bastante más baja. Es decir, sus cerebros procesaban la información notablemente más rápido que los del grupo placebo. Pero lo que nos interesa, ¿se nota esto en el día a día? ¿Mejora la memoria? ¿Mejora la atención? Para comprobarlo, en una segunda fase sometieron a las participantes a unos test por ordenador, pruebas diseñadas para medir la memoria de trabajo, el tiempo de reacción y la precisión. Y los datos hablan por sí solos. En tareas como el reconocimiento de palabras, por ejemplo, el grupo de 800 miligramos de jengibre era mucho, pero que mucho más rápido. Fíjate en la diferencia en milisegundos con el grupo placebo. Es sobresaliente. Y lo mejor es que la precisión también se disparó. En las pruebas de memoria con números, el grupo del jengibre mejoró su precisión casi un 10% más que el grupo placebo. No solo respondían más rápido, sino que acertaban más. Y estas mejoras no se limitaban a un área aislada. Los resultados arrojaban más poder de atención, más continuidad, más velocidad y, en definitiva, una memoria de mayor calidad. Una mejora cognitiva general. ¿Y cuál fue el veredicto de los científicos después de todo esto? Literalmente dijeron: el presente estudio demuestra que el extracto de jengibre mejora tanto la atención como las capacidades de procesamiento cognitivo de mujeres sanas de mediana edad. Y lo mejor es que no se reportó un solo efecto secundario adverso durante el ensayo, lo que lo convierte en una intervención potencialmente segura. Pero vamos a ver que también interviene en el vínculo que hay entre el intestino y el cerebro. Y es que a veces el problema es que teniendo un cerebro que va en un Maserati, lo sientes como si fuese en un Fiat Panda. Algo que resulta muy frustrante. A veces la respuesta de por qué ese motor no arranca no está en la cabeza. A veces está mucho más abajo, en el intestino. Y te preguntarás: ¡pero qué puñetas! Me pone muy furioso que intentes tomarme el pelo, chico. ¿Qué demonios va a tener que ver el intestino con el cerebro? ¿Qué sentido tiene esto? Aunque parezca que estas partes son independientes, en realidad se trata de una red de comunicación compleja. Hablamos del eje intestino-cerebro. Es una comunicación de doble sentido, un diálogo constante. Y es que lo que pasa en el intestino no se queda en el intestino, manda mensajes directos al cerebro y el cerebro responde. Piénsalo así. El intestino es como una fábrica de neurotransmisores, de esas sustancias químicas que usa el cerebro, como la serotonina. Y aunque estos no pueden cruzar la barrera hematoencefálica, sí comunican sus señales a través del nervio vago. ¿Y qué pasa si la fábrica está incendiada por la inflamación? Pues que deja de producir lo que debería y empieza a mandar señales de socorro que sabotean al cerebro.
y el cerebro las toma muy en serio, demasiado. Hay un estudio de 2021 de Wu y su equipo que se publicó en Frontiers in Pharmacology. Brutal, porque nos enseña a nivel molecular cómo es exactamente esa conversación tóxica entre el intestino y el cerebro cuando algo va mal. El experimento es un poco cruel, no nos vamos a engañar. Provocaron una inflamación intestinal salvaje, una colitis en ratones. Luego, a un grupo de esos ratones le dieron un tratamiento con jengibre para ver qué pasaba. Y midieron qué señales de alarma se estaban enviando desde el intestino inflamado. La molécula que buscaban era la interleucina 6, o IL-6, una especie de bengala de emergencia. Cuando la IL-6 se dispara, es la señal inequívoca de que hay una crisis de inflamación en alguna parte del cuerpo. Y si miramos el gráfico, la figura 1E del estudio lo deja claro. La barra que pone Model es el grupo con el intestino hecho unos zorros. Y fíjate cómo se dispara la IL-6, la señal de pánico. Y ahora mira la barra del grupo tratado con jengibre. Es increíble. La señal casi ha desaparecido. Ese mensaje tóxico fue interceptado. Y como decía, cuando el cerebro recibe ese mensaje de pánico reacciona. Y reacciona entrando en un histérico modo de supervivencia. Entonces, en respuesta, deja de gastar energía en ser creativo, en resolver problemas complejos, porque cree que el cuerpo se está muriendo. Activa un protocolo de emergencia, te pone triste, te cansa para que no te muevas y apaga todo lo que no sea esencial. El resultado, pues lo que hablábamos, niebla mental, fatiga, apatía. Pero espera, porque la inflamación es solo una parte. El estudio miró también el ecosistema de bacterias que tenemos en el intestino, nuestra microbiota. Y en un intestino bajo ese asedio pasan dos cosas nefastas. Por un lado aumentan las bacterias problemáticas, las malas, un grupo llamado proteobacterias, unos oportunistas que se aprovechan del caos. Pero es que encima se pierde variedad en las bacterias buenas, la diversidad. El ecosistema se debilita y se queda sin defensas. Lo interesante, el tratamiento con jengibre no solo apagó la inflamación, es que además actuó como un general de campo reorganizando las tropas, reduciendo a esas proteobacterias problemáticas, y al mismo tiempo permitió que las bacterias buenas recuperaran terreno y restauraran el equilibrio. Pero tengo que ser transparente. ¿Este estudio no estaba hecho en ratones? Sí. Toda esta evidencia es de un estudio en ratones. Entonces, ¿cómo sabemos que esto nos sirve a los humanos? Es fundamental entender que los modelos animales se usan por una razón muy simple. No podemos abrir a una persona para medirle la mucosa intestinal, ¿verdad? No sería del todo ético. Pero lo que es universal es el mecanismo, la forma en que el cuerpo de un mamífero responde a la inflamación a través de la IL-6 y cómo protege su barrera intestinal. Es un principio biológico que compartimos. Queda bastante claro que si quieres pensar rápido, si quieres que el cerebro funcione a pleno rendimiento, necesitas digestión saludable. Pero como ves, en general se van acumulando más y más estudios que no dejan de señalar el potencial antioxidante y antiinflamatorio del jengibre. Y vamos ahora con una guía práctica de dosificación. Empecemos con el formato. Mejor en cápsula, extracto estandarizado, que sería superior al jengibre fresco o en polvo de cocina, ya que garantiza la concentración de los principios activos. El extracto debería contar con al menos 5% de gingeroles. Pasamos a la dosis. Para la salud general y la digestión, de 500 miligramos a 1 gramo al día. En el caso de la digestión, sus efectos se dejan notar en unos 30 minutos. Como antiinflamatorio o dolor articular, la dosis será de 1 gramo a 2 al día. Aquí la respuesta es más lenta y acumulativa, y empieza a notarse a partir del mes de uso diario, con un pico de efectividad máxima a los 3 meses. También es útil para controlar las náuseas, de 250 a 500 miligramos cada 4 o 6 horas, sin superar los 2 gramos al día. Y como límite de seguridad, y este es innegociable, nunca superar los 4 gramos diarios. ¿Cómo lo tomamos? El jengibre es potente y picante, su manejo gástrico es clave. Así que siempre con comida. Aunque se absorbe bien, el jengibre puede irritar la mucosa gástrica si se toman ayunas, causando acidez y malestar. Ingerirlo con una comida grasa puede mejorar levemente la absorción y proteger al estómago. Y el mejor momento en que podemos tomarlo sería por la mañana en el desayuno, ideal para activar el metabolismo y el efecto antiinflamatorio todo el día desde el primer momento. Al mediodía puedes tomar una segunda dosis si buscas efecto analgésico fuerte. Evitar justo antes de ir a dormir si sufres reflujo, sobre todo, ya que puede relajar el esfínter esofágico. Con todo esto, ya lo tienes todo listo para darle un respiro a tu cerebro a través de la desinflamación intestinal. Así que si eres de los que sufren malas digestiones y detectas síntomas de inflamación en tu cuerpo, dale la oportunidad al jengibre. Si quieres mejorar tu microbiota desde otro ángulo,
te dejo por aquí este vídeo en el que atacamos la inflamación con el omega 3. Y si te ha gustado, ya sabes, dame un fuerte like, hype, suscríbete y comparte. Suscríbete, a ver si deja de decirlo el pesado.